Los señores conductores conocen los precintos o los sellos de seguridad, pero es bueno que tengamos un conocimiento un poco más profundo de ellos, de tal manera que sepamos distinguir los diferentes tipos y los nombres que se le dan a estos sellos de seguridad. Para ello, pues vamos a desarrollar el tema de la presente capacitación con 7 elementos que son considerando lo que la norma internacional BAS nos solicita en su norma versión 5 2017, saber qué es un sello de seguridad, tipos de sellos de seguridad, historia de los sellos de seguridad o las generaciones que hay de sellos de seguridad, lo que es la norma ISO 17712, que es la que rige estos sellos de seguridad, cómo es el control y la verificación que tienen que tener las empresas y finalmente la aplicación que se tiene de estos sellos o precintos de seguridad. En cuanto a la norma internacional BAS, en su estándar 501, numeral 26 nos habla de los sellos de seguridad y nos da 3 literales específicos sobre los sellos de seguridad, que literal A nos dice contar con un procedimiento documentado para registrar, controlar, incluyendo inventarios, reemplazar y aplicar los sellos de seguridad, así como reconocer y reportar a las autoridades aduaneras o a la autoridad pertinente cuando estos han sido comprometidos. Un literal B, autorizar la gestión de los sellos únicamente a colaboradores designados y capacitados con el fin de mantener la integridad de los mismos. Además, debe almacenarlos en lugares seguros, resguardados y con control de acceso limitado. Y un tercer literal, instalar un sello de alta seguridad certificado por la norma ISO 17712 a todas las unidades de carga con destino internacional. Para los destinos locales se debe utilizar sellos como mínimo de tipo indicativo que permite el control y trazabilidad con base en la gestión de riesgos. La unidad de carga internacional es el contenedor. Los contenedores se dividen en 2 tipos, que son contenedores de 20 pies y contenedores de 40 pies. Un contenedor de 20 pies tiene 6 metros de longitud y un contenedor de 40 pies tiene 12 metros de longitud. ¿Pero qué es un sello de seguridad? Es un dispositivo auxiliar que es físico, es decir, que puedo tocar, puedo ver, irrepetible, es decir, que ese sello sirve una vez y no vuelve a servir más. Y puede estar numerado o no estar numerado. Se utiliza para controlar los mecanismos de cierre de las ULD, es decir, elemento unitario de carga, y para las bodegas de almacenaje durante un periodo de tiempo y no es posible su reutilización. Estos sellos permiten evidenciar intentos y accesos no autorizados a las unidades de carga. Los sellos o precintos de seguridad es una de las medidas de seguridad preventiva que se aplica en el programa BACS de la norma BAS. Esto permite un control de las mercancías después de cargar en su tránsito y a la entrega de las mercancías, porque cuando se entrega la mercancía debe ser el mismo sello que se puso cuando se cargó la mercancía y empezó el traslado de un punto A a un punto B de dichas mercancías. Los sellos de seguridad sellan. ¿Qué sellan? Cajas de cartón, contenedores, cajas de madera, tambores, bolsas, canecas, palets, vehículos carrozados, entre otros. Un vehículo carrozado, pues claro, porque hay que ponerle carpa, y entonces en la carpa por lo menos debe llevar 6 sellos de seguridad, 3 por un lado y 3 por otro, de tal manera que podamos tener la certeza pues, de que esa carpa no ha sido abierta. Puede que la rompan, pero ya es otro caso diferente con el caso de los vehículos estacas que son carpados. Los tipos de sellos de seguridad, pues estos tipos de sellos de seguridad, tenemos varios de ellos y vamos a ver 6 principalmente.
aunque hay muchos tipos de sellos de seguridad. Entonces, sellos de alambre, como es este que estamos viendo acá, que es un alambre, o también puede ser como una especie de banda, pero de material metálico. Entonces, dice que tiene 10 a 15 centímetros, está unido a un círculo de plomo con orificios, el cual se adhiere a su marca una vez ha sido colocado. Se utiliza para sellar contenedores y vehículos carrozados. ¿Es seguro? Pues no presenta tanta seguridad como otro tipo de sellos. El sello de papel, pues si el anterior, que era de alambre, no prestaba mucha seguridad, menos prestan los sellos de papel. ¿Qué sirven estos sellos de papel? Son como indicativo para ver que las puertas no han sido removidas. ¿Por qué? Porque tendrían que romper el sello de todas maneras. ¿Y para qué se utiliza especialmente estos sellos de papel? Para sellar contenedores, cajas de cartón o de madera, bolsas, tambores, etcétera. Otros sellos de seguridad son como el sello plástico, ese color amarillo que estamos viendo. También lo conocemos con el nombre de cola de ratón, y existen otros sellos plásticos un poco más elaborados, como ese que tiene ahí con el número 05258B. Pero en general, el sello plástico son estos de color amarillo, que más o menos tienen una longitud de 20 centímetros de largo, unido a una cabeza de 2 centímetros de ancho por 4 o 5 de largo, prenumerado, siempre llevan una numeración, en la cual se incrusta una lengüeta dentada para ser inamovible. Se utiliza para sellar contenedores, especialmente se utiliza para los contenedores vacíos. Los contenedores llenos, por lo general, deben de llevar este tipo de sello, que es el tipo de botella, que es un sello metálico que consta de 2 partes independientes, un macho y una hembra. La hembra tiene el logotipo de la empresa y está incrustado, y está una vez incrustado, perdón, y una vez incrustado, pues se vuelve inamovible, no se puede abrir. Se utiliza para sellar contenedores, vehículos, furgonadas. Esta es la hembra y este es el macho. Aquí está bien colocado. La hembra siempre debe de ir encima del macho. Tengan muy presente esta situación. Otro tipo de sellos son los tipos de sellos electrónicos, también conocidos como One Seal. Son las variedades más recomendadas. Muestra algunos elementos, accesorios que se pueden verificar durante su desplazamiento, si hubo intención de violarlos o mostrar evidencia de hechos. Estos tipos de sellos, también satelitales, pues son sumamente importantes reconocerlos, y son los que actualmente está exigiendo las aduana, especialmente para mercancías que viajan en tránsito aduanero, el DTA o la orden de tránsito multimodal, OTM. Hay unos sellos que también se conocen, que son los sellos adhesivos, que se colocan a pesar de tener sellos de botella. Se pueden colocar estos sellos adhesivos, tienen algunas características como el que está mostrándose aquí, y aquí está definido qué características tiene. Estos sellos adhesivos prenumerado es complemento del sello de botella, como ya les había dicho antes, y los dos forman un conjunto de seguridad que hace invulnerable el contenedor. Porque cuando el adhesivo es violentado o roto, es decir, que hubo intento de apertura del contenedor. Y entonces pues tiene el sello de botella que sirve precisamente para evitar de que, si no se usa la herramienta apropiada, entonces el sello pues aparece violentado. Pero una vez abierto ese sello, pues es imposible colocar otro. Puede que de pronto con la misma numeración, etcétera, pero sería ya clonado, como lo veremos más adelante. Los sellos pues han tenido una historia y han tenido pues unas generaciones sencillos y comunes, que se usaban muchas veces para sellar cartas,
que era con lacre que se usaba, que entonces se conocían como con el nombre de primera generación. Son elaborados en sella o arcilla e hilo, y se utilizaba el calor o la humedad para ablandarlos, y luego de que estuviese blando se comprimía una estampa, un relieve. Entonces estos eran unos sellos que se colocaban. Si llegaban rotos, pues quería decir que había sido violentado lo que yo estaba mandando dentro del sobre o dentro de la caja. Otros sellos de segunda generación son aquellos que son de metales maleables y luego sellados con alicate. También, pues ya vimos los sellos de guaya, tal vez los primeros que vimos. Entonces esos son sellos de segunda generación. Hay otros sellos, y la tercera generación, sello plástico, que ya también habíamos visto, y puede ser numerado. A veces no está numerado, pero hoy en día se está usando con el nombre de la empresa y con numeración. Hay otros sellos de cuarta generación, que son sellos plásticos con numeración en alto relieve y logo de la compañía, y son moldeados en el momento de su fabricación. Presentan cierta seguridad, más que los de sellos de plástico. Los sellos de plástico no es sino un indicativo para demostrar que el sello no ha sido violentado, pero no son tan seguros como los sellos de botella. Tenemos diferentes tipos de sellos, quinta generación, que son los sellos que tienen código de barra, logo, marcas del cliente impreso, etcétera, en láser, y pueden haber algunos sellos plásticos o también sellos de botella que contienen estas características, y por lo tanto son sellos de quinta generación. ¿Qué viene? Pues de todas estas 5 generaciones que hemos visto, una sexta, que es la de los recintos satelitales, que nos ha dado la última innovación en seguridad para la carga, y su implementación está aplicada a nivel global. ¿Qué permite estos sellos? Pues permite trazabilidad y control en tiempo real, control de apertura de las puertas de la unidad de carga, administración del riesgo y la seguridad a lo largo de la cadena de suministro, y la información en tiempo real de la ubicación y novedades de su carga. ¿Qué más situaciones se pueden presentar con estos sellos de seguridad? Pues que es la optimización del costo logístico y de seguridad. También la gestión de los proveedores de sellos. Hay que tener unos buenos proveedores de sellos, porque no en todos podemos confiar que los sellos cumplen pues con los requisitos de norma que veremos más adelante. Medición continua de la gestión de la cadena de abastecimiento, porque como son sellos satelitales, pues van enviando continuamente el mensaje a las centrales, y se puede estar monitoreando la posición del vehículo en los diferentes puntos de la vía. Y el mejoramiento de las relaciones del servicio a los clientes, al contar con una información oportuna del estado de sus entregas. Cuando llega el vehículo, pues el satelital está indicando también que está en el punto de descargue, y por consiguiente se están haciendo entregas eficaces. Estos sellos de sexta generación, pues como pueden ver en este tipo, a veces van acompañados de barra, y aquí está el satelital que está transmitiendo permanentemente. Entonces, este tipo de sellos es bastante seguro. ¿Por qué? Pues porque no permite, no permite la apertura, y en el momento en que se intente hacer apertura, pues está la emisión que hace por su GPS, de tal manera que las centrales de riesgo estarán pendientes de estos precintos satelitales, y no, están volviendo prácticamente invulnerables, debido a que se les está prestando mucha atención, y como les dije antes, son lo que las aduanas están exigiendo cuando las mercancías van en tránsito aduanero, sea el DTA o sea el OTM, la orden de tránsito multimodal.
Tienen pues características como la detención del movimiento y las paradas. Se ve el acelerómetro, controles de velocidad, la transmisión de eventos en tiempo real, ese evento, pues los intentos que tengan de ser intervenidos en carretera, se aparecen los intentos o diseños de manipulación, son precintos pues robustos y son a prueba de intemperie, aguantan agua, y la detención de apertura de las puertas del contenedor, que es lo principal que se tiene que tener como seguridad cuando se están transportando mercancías valiosas. La norma ISO 17712 del 2013 nos establece los tipos de sellos, los requerimientos que deben de tener estos sellos y las pruebas a los que son sometidos. Y además menciona los correctos procesos de requerimientos y medidas de seguridad de las empresas relacionadas con los sellos. Hay varios puntos a tratar. ¿Por qué? Porque es que cuando un sello cumple con la norma ISO 17712 y trata de ser intervenido en carretera, entonces tienen que aparecer las evidencias de manipulación. Estos sellos, como les dice aquí en la definición, tienen requerimientos generales para su elaboración. Además, tienen que cumplir pruebas. Después de elaborado, deben de ser sometidos a pruebas y son las medidas de seguridad que las empresas deben de tener con referente a los sellos. Para ello, pues deben de establecer un control y una verificación. Aquí vemos tres tipos de sellos: el indicativo I, que es el sello de correa o el sello plástico, como lo estamos viendo; el de seguridad S, que es el sello de guaya, que estamos viendo aquí en la parte central; y el de alta seguridad, que es el sello de botella, que tiene aquí una característica, pues que está como mal colocado. ¿Por qué? Porque la hembra está abajo y el macho está arriba. Entonces, tendremos que tener muy presente. Sin embargo, a muchos contenedores que vienen directamente de importación y que traen este tipo de sellos de botella, pues vienen con el sello colocado de esta forma, porque es que en esos países pues no existe tanta malicia como la que tenemos nosotros, y que vamos a ver más adelante por qué el sello se debe colocar en la otra forma y no en la que aquí estamos viendo en el presente gráfico. Los requerimientos generales de estos sellos, pues que deben de ser construidos o fabricados con materiales resistentes, metales de acero, plásticos que permitan evidenciar los intentos de violación. El diámetro mínimo de los sellos de botella es de 18 milímetros, deben ser fuertes y durables para evitar daños accidentales o deterioro durante su uso. Deben demorar el acceso no autorizado, pero ser de fácil remoción con herramientas adecuadas. Debe poseer identificación única. El sello tiene que ser irrepetible, es decir, que después de colocado ese sello no se puede volver a colocar en otra parte, y deberán ser diseñados para un solo uso. Por eso se dice que son irrepetibles. Entonces, los sellos tienen esos requisitos generales, y por eso les estaba diciendo anteriormente que los sellos de botella son los más seguros, aunque en la última generación tenemos los sellos satelitales que nos presentan un mayor grado de seguridad, pero al tener ese mayor grado de seguridad, por consiguiente, es más costoso colocarle sellos satelitales a los contenedores que un simple sello de botella, que puede valer entre 3.500 y 6.000 pesos. Las pruebas que deben de cumplir los sellos pues son cuatro principales, que son tensión, corte, doblez, impacto y otros tipos de características especiales que nos da la norma 17712. Por ejemplo, la tensión nos dice que no debe ser mayor de 2.250 libra-fuerza. En física pueden estudiar qué es libra-fuerza. Corte, que la carga de corte, es decir, cuando se corta, debe ser de 340 kilogramos. Los dobleces, no se puede doblar
sino con más de 5 kilogramos de fuerza. Y el impacto, resistir 40,68 julios, otra medida física que también pueden estudiar o recordar el del bachillerato cuando se hizo. Y existen otras pruebas que deben de cumplir. Esas otras pruebas pues son la tracción, el corte, la torsión y el impacto. 4 pruebas específicas. Tracción, es decir, cuánto puedo yo alargar, que también podríamos llamarlo como la elongación. El corte, es decir, qué fuerza tengo que hacer para cortar un sello. La torsión, cuando trato de girar un sentido izquierdo y derecho de tal manera que yo como que trate de entorchar el sello o la barra de seguridad. Entonces esa es la torsión. Y el impacto, el golpe, cuando le doy golpes, hasta cuánto me puede resistir ese impacto. Las pruebas de los sellos deben de ser realizadas cada 2 años. Sin embargo, las pruebas más frecuentes podrían ser ordenadas por autoridades competentes o por cambios efectuados al sello en cuestión. Se advierte a todas las empresas de transporte que por favor compren sellos certificados, que sellos que cumplan con la norma 17712 y que tengan en cuenta este caso, que las pruebas deben de ser cada 2 años, no cada 4 ni cada 6, etcétera, sino cada 2 años para cuando compren sellos de seguridad. Finalmente, pues todos ellos tienen que estar sometidos a un control y verificación. Los principales aspectos para tener en cuenta son en las organizaciones, seleccionar muy bien los proveedores, que cumplan los estándares exigidos por la norma ISO 17712 del 2013, que tenga un procedimiento al interior de la empresa para la instalación de sellos y mantener la integridad de ellos, que el proceso de los sellos, de la instalación, del control, del inventario, del almacenamiento y la disposición final sea un proceso documentado. Es decir, que todo el mundo sepa qué es lo que se tiene que hacer con los sellos, cómo es su control, cómo es su almacenamiento, cómo es su disposición final. Y dar capacitación al personal de cómo se debe disponer de ellos en el momento de instalar y también cuando se retiran los sellos. Entonces, esa capacitación pues ya la han recibido todos ustedes por parte de sus jefes de seguridad y por sus jefes de personal en cuanto a la parte de cómo disponen, cómo colocan el sello y cómo lo retiran cuando llegan al punto de descargue. Esto pues nos lleva a que conozcamos un poco más del control de los sellos de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos que ver con ellos en cuanto a la manipulación, en cuanto al corte, en cuanto al vástago del sello, del remarcado, los pegados que pueden tener, las soldaduras que pueden aparecer en los sellos, eh, que pueden aparecer números cambiados, un número en otro, conocer los sellos con anterioridad. No es bueno que el conductor sepa de antemano cuáles son los sellos que le van a entregar. Es bueno que se tenga esto cierta confidencialidad para evitar de que se sepa de antemano cuáles son los sellos. ¿Por qué? Pues porque se puede prestar a ciertos inconvenientes, especialmente cuando los conductores no tienen todo el grado de honradez que se debe tener en el manejo de los sellos y en la información que se debe suministrar durante el recorrido de las mercancías, el recorrido del vehículo con las mercancías. Dejar un registro fotográfico siempre es recomendable para tener un control y una verificación de los sellos de seguridad. Esta pues puede presentarse a corrosión, y por qué les decía anteriormente que la hembra siempre debe arriba del macho abajo. Porque es que aquí, como tenemos siempre la malicia indígena, entonces podemos con una jeringa inyectar prácticamente un disolvente y fácilmente podemos sacar el vástago, o sea, el macho de la hembra, y abrir perfectamente el sello. Pero de todas maneras, cuando se hace este tipo de manipulación, pues se queda la evidencia porque el sello
se interviene y es fácilmente reconocible su intervención. Hay otro tipo de cortes, así como pueden ver, al sello le hicieron una soldadura, entonces hay corte y pegue de sellos. Aquí también vemos ese tal corte y pegue de sellos como está mostrado ahí en esa ménsula. Y hay clonaciones. ¿Cuál es el sello verdadero? ¿El que está al lado derecho o el que está al lado izquierdo? Entonces vienen precisamente las preguntas, des en cuenta que tienen en la misma numeración que los del 107628 del lado izquierdo, hay unos números más arriba y otros más abajo, y los del lado derecho están perfectamente alineados y conservan la misma contextura de numeración. Por consiguiente, el que fue clonado es el de la mano izquierda, el del lado izquierdo, perdón. Entonces, ¿cómo se deben colocar los sellos? Les dejo la pregunta. Aquí tenemos esta colocación de este sello y aquí la colocación de este sello en el contenedor. La pregunta es ¿cuál está bien colocado? Ya lo he dicho en el transcurso de esta pequeña charla, de tal manera que ustedes ya con todo lo que hemos visto de tipos, de generaciones, de formas de colocación, etcétera, entonces hemos ampliado el conocimiento de los sellos de seguridad y el por qué, la razón de usar estos sellos de seguridad cuando transportamos mercancías, especialmente si tienen un valor relativamente alto. Muchas gracias. Entonces, esto ha sido en la parte de los sellos y precintos de seguridad. Espero que se formulen muchas preguntas y que sea de conveniencia para la empresa y para cada uno de ustedes en cuanto a la mayor competencia laboral que van adquiriendo en cada una de estas capacitaciones que se han venido dando. Gracias.